El crimen de la desaparición es una herida siempre abierta, dolorosa, un duelo permanente que rompe a los que esperan para siempre. Además de la crisis de la frontera de Colombia con Venezuela cerrada y las relaciones rotas, pocos hablan de esa otra tragedia. Es que hay cientos de desaparecidos, están sepultados en los cementerios venezolanos del estado del Táchira como NNs. Los reclutó la delincuencia, están del otro lado vivos o muertos. La dinámica fronteriza está reducida a unas mal contadas 20 trochas por las que pasa el narcotráfico y el contrabando, y que son controladas por los grupos criminales. Así que la esperanza de encontrarlos es prácticamente nula. José Monsalve y los fantasmas que rondan la frontera. Dios mío, Elvis no llega, ¿dónde estará Elvis? Y yo no dormí en toda la noche. Ya mi hermano sabía que a Elvis se lo habían llevado de allí. Ya todos sabían, menos yo. Y empezamos a buscarlo, fuimos por el hospital, en las clínicas. Mis hermanos tenían taller, mi papá, todos tenían taller. Y cerraron los talleres y empezaron a buscarlo en motos y todo. Buscarlo por todos lados y no. Han pasado 20 años y doña Gladys Vargas Jaime no ha podido dejar de llorar. Cada vez que habla sobre la desaparición de su hijo, Elvis Luis Vargas, la tristeza la nubla hasta el llanto. Nunca se me olvida de ella. Era un joven cuando se lo llevaron a La Brava, en el punto fronterizo entre Cúcuta y Venezuela. Era un joven de 17 años que estaba haciendo grado 11. Pero los fines de semana él se iba al taller a ayudarle al tío. La hipótesis más fuerte es que Elvis fue asesinado por los paramilitares, pero su mamá necesita una prueba elemental que no ha llegado y por tanto ella sigue en pena. Yo no aceptaba que mi hijo estuviera muerto porque ¿dónde estaba el cadáver de él? ¿Dónde estaba? Yo no aceptaba. Y desde ahí fue que yo empecé a buscarlo yo misma. Que un familiar desaparezca es una tragedia horrorosa para cualquiera, pero que a una humilde madre le desaparezcan forzosamente a su hijo y que los hechos ocurran en la frontera con Venezuela es la muerte en vida. Esta es una de las zonas del país donde más personas se desvanecen para siempre, sin que siquiera se sepa de sus huesos. Yo empecé por los hospitales, clínicas, hospitales. Después fui para Juan Frío. Después de Juan Frío... Juan Frío en la base paramilitar. Sí. Elvis trabajaba en un taller en La Parada, justo al lado del puente internacional que conecta a Cúcuta con Venezuela, una zona que el bloque Catatumbo de los Paras aterrorizó por años y después sucesivos grupos ilegales. Descanse. Antes del puente, se llevaron 5 muchachos. ¿Y de qué forma? ¿En un carro, en motos? ¿Cómo fue? En una camioneta negra se lo llevaron. Esa la llamaban la camioneta de la muerte. A partir de esa información preliminar, Gladys decidió ir a buscar a su hijo en la mismísima Boca del Lobo. Juan Frío queda de como a 10 minutos de Villarrosario. Es un corregimiento. Y me fui para allá y ahí era donde yo todos los días yo iba y que por favor que me dijeran dónde estaba, que si lo tenían ahí que me lo entregaran, que yo me lo llevaba. ¿Usted con quién hablaba allá? Con cualquiera de los paramilitares porque ahí habían bastante paramilitares. O sea, ¿esa era una base paramilitar? Sí, sí. ¿Iba usted un día, otro día, Sí. hasta 10 días estuvo por allá? Hasta que el gringo me amenazó y después de que él me amenazó, entonces ya no regresé más. El gringo me dijo que yo estaba buscando lo que no se me había perdido. Y yo le dije, yo estoy buscando a mi hijo. Mi hijo se me perdió y lo estoy buscando a él. Dijo, pues entonces no busque nada aquí porque aquí no está. Dijo, y si sigue molestando, vamos a empezar por su papá. La informalidad, la ilegalidad y el crimen ya son rasgos característicos de Cúcuta y toda la llamada frontera porosa con Venezuela. Así que cuando aquí alguien o algo desaparece, es probable que su paradero esté del otro lado. Con esa lógica, Gladys continuó su búsqueda. Yo quería encontrarlo. Había muchas personas que me decían que ellos algunas veces los mataban y los tiraban al río y si quedaban del otro lado, la guardia se los llevaba y los llevaban para San Cristóbal. Yo digo que lo que pasó aquí en la frontera, eso, ninguna otra parte de Colombia lo hicieron, porque los enterraban. Tenían las posibilidades de que un día encontraran la fosa y que lo sacaran. Aquí ni Pero eso. aquí ni eso, no nos dieron la oportunidad siquiera de hacer eso. O sea, usted pasó la frontera. Sí, yo fui a San Cristóbal y hablé con el sepulturero para que me dejara ver las fotos.
En ese entonces había más de 250 personas sin identificar allá en la frontera, en el cementerio central. En el 2002, Más de 250 NNs. sí. Yo soy el director de la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos, Corporredet. Enrique Pertús Ariza es una de las personas que más ha tratado de seguirle el rastro a los desaparecidos de la frontera. Es una zona que nosotros hemos llamado, son zonas de terror, son zonas de zozobra, son zonas de miedo. Pertús y la Fundación Progresar que dirige Wilfredo Cañizales han documentado año a año este pavoroso fenómeno. Nosotros desde el año de 1958, que es el año donde se parte lo de la desaparición forzada, hasta el año 2020 tenemos un registro de 5.558 personas desaparecidas en el departamento norte de Santander. De esos 5.558, 4.159 todavía se encuentran desaparecidos. Se desvanecieron. Se desvanecieron, correctamente. El dato del acumulado histórico es escalofriante y el pico de la desaparición forzada se dio entre los años 2000 y 2003, coincidiendo con la arremetida de los grupos paramilitares. Pero lo que ha pasado en los años recientes no es para nada alentador. Del año 2020, que es el último registro que nosotros tenemos, 137 personas desaparecidas en el departamento norte de Santander. De esas 137 desaparecidas, hasta el 31 de diciembre del año 2020, 95 personas de esas 137 jamás regresaron a la casa. Eso es uno a uno verificado cada caso. Cada caso, por municipios. Y lo comparamos con Policía Metropolitana, Policía del Departamento, Defensoría del Pueblo y Medicina Legal. El rompimiento absoluto de las relaciones entre el gobierno de Colombia y el de Venezuela imposibilita el intercambio de información oficial y hace que la frontera, infestada de grupos criminales, sea una larga fosa inexpugnable. ¿Qué respuesta dan las autoridades en Venezuela cuando se les solicita colaboración o información para tratar de encontrar a los desaparecidos? Difícilmente en estos momentos hay cooperación de las autoridades venezolanas con las autoridades colombianas y a lo inverso también, desde el año de 2017 que la frontera permanece cerrada. El caso de Cúcuta, que es un área de frontera, ¿sí? El municipio de Puerto Santander, que también es un área de frontera. Sí. El municipio de Tibú, que es también una zona de frontera, y encontramos a Ocaña. Ahí en esos 4 municipios se concentra en un gran porcentaje el delito de la desaparición forzada. Al entrar a Cúcuta por el occidente, se ve este mural con la imagen de Henry Pérez Ramírez, un líder comunitario desaparecido en Tibú el 26 de enero de 2016. Ella es Elibet Murcia, su esposa, quizá viuda. Hasta el momento no se sabe qué, el paradero de él. No se sabe en realidad quién lo hizo y no se sabe el motivo por qué lo hicieron. Lo poco que se sabe es que hombres armados se lo llevaron a la fuerza de su finca. Quedaron tirados su sombrero y la linterna. Hay comentarios que está vivo, que está por aquí, que está por allá. Otro que está muerto, que está enterrado aquí, que está enterrado allá. 2, 3 huesos que sepamos que sea para uno es un descanso. Yo puedo llevar esos huesitos que reposen en un lugar que nosotros verdaderamente querramos. Que el día que yo quiera ir allá a ese lugar, yo sé que él está ahí enterrado. Pero así dónde voy a buscarlo. La frustración de Elibet es tanta que el típico asesinato con un cadáver avaliado para recoger le parece un gesto humanitario. Los mataban y los dejaban ahí. Yo digo eso, si es mucha la rabia, mátenlos y déjenlos tirados ahí. Pero ¿por qué los tienen que desaparecer? ¿Por qué tanta impunidad? ¿Y usted cree que el asunto de que la frontera esté ahí tiene relación con lo que está pasando con los desaparecidos? Mucha, porque ¿qué le cuesta agarrarlo a usted aquí y llevarlo y cruzarlo el río y ya está al otro lado de Venezuela? Cuando los paramilitares del bloque Catatumbo se sometieron a la justicia, hubo algo de esperanza para los miles de dolientes que buscaban a sus desaparecidos en la zona de frontera. ¿Qué quería hacer Elvis cuando terminara el colegio? Él quería ser policía porque él decía que después de los 12 años en la policía le daban casa y que esa casa iba a ser para mí.
Pero la conmoción fue horrorosa. Los paras, encabezados por alias Hernán y alias El Iguano, confesaron que allá en Juan Frío, donde Gladys fue a buscar a Elvis, además de fosas comunes, había hornos que usaron para reducir a sus víctimas hasta las cenizas. Los torturaron, después los mataron. Después de que ya ellos estaban muertos, los picaron y los llevaron todos a una fosa, que duraron 4 meses enterrados y después los llevaron al horno. ¿Usted cree esa versión? Pues yo tengo la esperanza de encontrar, aunque sea los restos de mi hijo. Es que como le dije yo al Iguano, ellos mataron tanta gente que ni siquiera se acuerdan, ni quiénes eran, ni cuántos eran, ni en dónde los enterraron, ni nada. Y si la atrocidad de la desaparición forzada suele ser un crimen invisible, lo son aún más las afectaciones físicas y psicológicas que sufren las familias. Y ya me dio un infarto. Cuando Hernán me dijo todo lo que hicieron con mi hijo, yo me puse mal. Yo duré 15 días en sala de reanimación en una clínica aquí en Cúcuta. ¿Y usted cree que eso es consecuencia de lo que escuchó de la audiencia? Sí, porque Hernán con esa, él le llegó y dijo que ellos los habían torturado. Y yo ya sabía cómo los torturaban. Porque la tortura de ellos allá es con una motosierra. Primero les quitan los brazos, les quitaban los brazos o las manos, las piernas y los dejaban desangrando. Esa era la tortura. Y después entonces los picaron. Con toda atención. Yo le pregunté a él que las cenizas, entonces que me dijeran a dónde quedaban las cenizas y dijeron que no, que las cenizas las desaparecían a baldados de agua, así me dijo él. Ni las cenizas. Esa es la intangible realidad que sufren las víctimas en la zona de frontera. Y la barbarie no cesó con la desmovilización de los paras. Ahora hay grupos de toda pelambre, como las disidencias, los helenos, el Tren de Aragua, los rastrojos, el Clan del Golfo o la Línea. ¿Cuántos hombres puede tener la línea? Uno cree que no puede pasar más de 40 hombres. Y lo mismo, pero es los mensajes, porque ellos descuartizan a las personas, por ejemplo. Usted va, por ejemplo, a veces al río y usted encuentra, por ejemplo, una cabeza sola. Sí, encuentra usted un brazo. Ante la reducción a cenizas del lado colombiano y la inviabilidad de dialogar con las autoridades venezolanas, la Fiscalía en Cúcuta opta por simular que los desaparecidos aparecieron. ¿Sobre lo que ocurrió con su hijo todavía está abierto? ¿Está activo esa investigación? Sí, señor, está activo. Aunque a mí me llamó una funcionaria de la Fiscalía. Sí. Me dijo que si yo podía participar en la entrega simbólica. Pero yo le digo, ¿qué me van a encontrar? ¿Qué me van a entregar? Una urna vacía. Porque ¿a dónde están los restos de mi hijo? Sin duda, las miles de víctimas del peor horror en la zona de frontera merecen algo más digno que un discreto acto simbólico. El Estado y la sociedad les adeudamos una respuesta seria. Muchos dolientes le han pedido a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y a la Cancillería que entre en contacto con las autoridades venezolanas y que por encima de las diferencias políticas se cree un corredor humanitario específicamente para cruzar información y así poder determinar si hay desvanecidos, sepultados sin identificar del otro lado de la frontera. Ojalá eso se logre, es que es urgente, justo y necesario. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic